prueba de valoración de antecedentes se valorarán los títulos que estén apostillados o legalizados y traducidos al idioma español, independientemente de que estén o no convalidados. En los casos que el aspirante allegue únicamente la resolución de convalidación del título, esta será válida tanto en VRM como en VA, sin que para ello el aspirante requiera adjuntar el título o diploma correspondiente. B. Certificaciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Las instituciones autorizadas para prestar el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano solamente expedirán los siguientes certificados de aptitud ocupacional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 90 de la Ley 115 de 1994 o en las normas que la modifiquen o sustituyan. Certificado de técnico laboral por competencias, se otorga a quien haya alcanzado satisfactoriamente las competencias establecidas en el programa registrado de formación laboral. Decreto 4.904 de 2009, artículo 1, numeral 3.3, compilado en el artículo 2.6.4.3 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. Certificado de conocimientos académicos, se otorga a quien haya culminado satisfactoriamente un programa de formación académica debidamente registrado, Decreto 4.904 de 2009, artículo 1, numeral 3.3, compilado en el artículo 2.6.4.3 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. En los términos del artículo 10 del Decreto 785 de 2005, estos certificados deberán contener, como mínimo, la siguiente información: nombre o razón social de la institución que los otorga, nombre y contenido del programa, intensidad horaria, la cual debe estar indicada en horas. Cuando se exprese en días, deberá señalarse el número total de horas por día. Fechas de realización. Certificaciones de la educación informal. La educación informal se acreditará mediante la constancia de asistencia o participación en eventos de formación como diplomados, cursos, seminarios, congresos, simposios, entre otros, expedida por la entidad o institución que la imparte. Se exceptúan los cursos de inducción, de ingreso y / o promoción realizados con ocasión de los procesos de selección en la entidad. Estas certificaciones deberán contener mínimo los siguientes datos: nombre o razón social de la entidad o institución que las otorga, nombre del evento, fechas de realización, intensidad horaria, la cual debe estar indicada en horas y, en caso de expresarse en días, se debe señalar el número total de horas por día. En la prueba de valoración de antecedentes solamente se tendrá en cuenta la educación para el trabajo y el desarrollo humano y la educación informal, adicional a la acreditada para cumplir con los requisitos mínimos exigidos para el respectivo empleo, relacionadas con las funciones de dicho empleo y serán puntuadas conforme a lo establecido en el acápite de valoración de antecedentes del presente. Anexo. En los casos en que se exija como requisito mínimo de un empleo ofertado en el presente proceso de selección, un programa específico de educación para el trabajo y el desarrollo humano o un curso especial de educación informal, con una intensidad horaria determinada, el mismo se debe acreditar con la correspondiente certificación de dicho programa, con la intensidad horaria exigida o superior, no pudiéndose acreditar con la sumatoria de varios programas o cursos con igual o similar denominación a la del solicitado, pero con una duración inferior a la requerida, toda vez que la intensidad horaria exigida para un programa o curso de esta clase, tiene como fin garantizar un determinado nivel de profundización en la temática cursada y que exista un hilo conductor en la misma,
de conformidad con las disposiciones del artículo 9 del Decreto Ley 785 de 2005, lo cual no necesariamente se asegura con varios cursos de duraciones inferiores a la requerida, porque los mismos pueden haber tratado temas similares con menor profundidad a la que supone una mayor intensidad horaria, sin que exista garantía alguna de la continuidad en el desarrollo de tales programas o cursos, de sus temáticas y de su metodología. 3.1.2.2 Certificación de la experiencia. Las certificaciones de experiencia deben ser expedidas y estar debidamente suscritas por la autoridad competente para cumplir con esta labor en las entidades o instituciones que certifican. Decreto Ley 785 de 2005, artículo 12. Si se trata de certificaciones expedidas por personas jurídicas, la correspondiente firma de quien la suscribe debe estar acompañada de la respectiva antefirma legible, nombre completo, y su cargo. Y las certificaciones expedidas por personas naturales deben incluir la firma, antefirma legible, nombre completo, número de cédula, dirección y teléfono del empleador contratante. De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto Ley 785 de 2005, todas las certificaciones de experiencia deben indicar de manera expresa nombre o razón social de la entidad que la expide, empleo o empleos desempeñados, con fechas de inicio, día, mes y año, y terminación, día, mes y año, para cada uno de ellos, evitando el uso de la expresión actualmente. Funciones de cada uno de los empleos desempeñados, salvo que la Constitución o la ley las establezca. Cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión haya asesorado en el mismo periodo a una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. En los casos en que la Constitución o la ley establezcan las funciones del empleo o se exija solamente experiencia laboral o profesional, no es necesario que las certificaciones laborales las especifiquen. La experiencia adquirida con la ejecución de contratos de prestación de servicios, se debe acreditar con las correspondientes certificaciones de ejecución de tales contratos o mediante las respectivas actas de liquidación o terminación. Estas certificaciones o actas deben estar debidamente suscritas por la autoridad competente, o quienes hagan sus veces, de la institución pública o privada que certifica y deben contener, al menos, la siguiente información. Nombre o razón social de la entidad que la expide. Objeto, S. Contractual, S. Ejecutado, S. Con fechas de inicio, día, mes y año, y determinación, día, mes y año, para cada uno de ellos, evitando el uso de la expresión actualmente. Obligaciones contractuales cumplidas con cada uno del OS, objeto, S, contractual, S, ejecutados. En los casos en que el aspirante haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente o en una empresa o entidad actualmente liquidada, la experiencia se acreditará mediante declaración del mismo, Decreto 785 de 2005, artículo 12, siempre y cuando se especifiquen las fechas de inicio, día, mes y año, y determinación, día, mes y año, el tiempo de dedicación, en horas/día, no con términos como dedicación parcial, y las funciones o actividades desarrolladas, la cual se entenderá rendida bajo la gravedad del juramento. Los aspirantes con formación en disciplina académica en Derecho o en Jurisprudencia, que pretendan se les contabilice como experiencia profesional o profesional relacionada a la labor de representación judicial y extrajudicial, deben tener en cuenta que, en los términos de los artículos 22 y 32 del Decreto 196 de 1971,
Para el ejercicio de la misma se requiere contar con la respectiva tarjeta profesional, la cual deben aportar con su inscripción a este proceso de selección o, de no aportarla, se verificará su registro, inscripción y expedición en el Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados SIRN. Igualmente, quienes hayan terminado y aprobado los estudios reglamentarios de Derecho en universidad oficialmente reconocida, que pretendan acreditar el ejercicio de la profesión de abogado sin haber obtenido el título respectivo, en los asuntos establecidos en el artículo 31 del Decreto 196 de 1971, deberán aportar la correspondiente licencia temporal que los faculte para tal fin, en la cual se debe indicar la fecha de su caducidad. Con relación a las certificaciones laborales como docente de cátedra, ocasional o de tiempo parcial, las mismas, indispensablemente, deben precisar la cantidad de horas dictadas por el aspirante en el periodo certificado, pues de no hacerlo se hace imposible contabilizar el tiempo de experiencia en ese empleo, resultando inaplicable lo dispuesto en el artículo 2.2.3.4 del Decreto 1083 de 2015, que dispone que cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a 8 horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por 8. Por otra parte, si el aspirante pretende que se le contabilice la experiencia profesional o la experiencia profesional relacionada a partir de la fecha de terminación y aprobación de las materias que conforman el programa cursado, debe adjuntar con su inscripción al proceso de selección, la certificación expedida por la respectiva institución educativa, en la que conste la fecha de terminación y aprobación, día, mes, año, de la totalidad del pensum académico de dicho programa. En caso de no aportarse esta certificación al momento de la inscripción al empleo, esta experiencia se contabilizará a partir de la fecha de obtención del título profesional, el cual debe ser allegado en la misma etapa. En los casos en que el aspirante, para acreditar el requisito de estudio, aporte únicamente la tarjeta o matrícula profesional, pero ésta no contenga la fecha de grado, la experiencia profesional o la experiencia profesional relacionada se contabilizará a partir de la fecha de expedición de la misma. Para los profesionales de la salud, la ingeniería y las profesiones afines o auxiliares de esta última, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el acápite de definiciones del presente anexo. Es importante que los aspirantes tengan en cuenta: las certificaciones que no reúnan las condiciones anteriormente señaladas, por regla general, no serán tenidas como válidas y, en consecuencia, no serán objeto de evaluación en este proceso de selección, ni podrán ser objeto de posterior complementación o corrección. No se deben adjuntar actas de posesión ni documentos irrelevantes para demostrar la experiencia. No obstante, las mencionadas certificaciones podrán ser validadas por parte de la CNESC en pro de garantizar la debida observancia del principio de mérito en cualquier etapa del presente proceso de selección. Los certificados de experiencia expedidos en el exterior deberán presentarse debidamente traducidos al idioma español y apostillados o legalizados, según sea el caso. La traducción debe ser realizada por un traductor certificado, en los términos previstos en la Resolución No. 1959 del 3 de agosto de 2020, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores o en la norma que la modifique o sustituya. Las certificaciones expedidas por las entidades podrán contener los parámetros establecidos en los modelos propuestos por la CNESC, los cuales podrán ser consultados en el enlace https://3xwps.cnsc.gov.co/procesos-de-salexio1/modelo-de-certificación. Para efectos de la aplicación del artículo 2 de la Ley 2039 de 2020,
modificado por los artículos 16 de la Ley 2113 y 4 de la Ley 2119 de 2021 y reglamentado por el Decreto 952 de 2021, la experiencia previa que pretendan certificar los aspirantes debe cumplir las siguientes condiciones. A. Las actividades o labores certificadas deben relacionarse directamente con el programa académico cursado. B. Solamente será válida una vez se haya culminado dicho programa académico, aunque no se haya obtenido el respectivo título, siempre y cuando no se trate de aquellos casos establecidos en el artículo 128 de la Ley Estatutaria 270 de 1996. C. Debe corresponder al ejercicio de profesiones de la misma área del conocimiento del empleo público a proveer, en los términos del Decreto 1083 de 2015 o de la norma que lo modifique o sustituya. D. La correspondiente certificación debe ser expedida debidamente por la autoridad competente y contener al menos la siguiente información: 1. Nombre del estudiante practicante. 2. Número de su documento de identificación. 3. Fecha de inicio de la práctica laboral, día, mes y año. 4. Fecha de terminación de la práctica laboral, día, mes y año. 5. Actividades o labores cumplidas en la práctica laboral. 6. Intensidad horaria semanal. 7. Programa de educación cursado y aprobado, con plan de estudios, con materias y contenidos de las mismas 7. 8. Competencias específicas que se desarrollan con el programa de educación cursado y aprobado. 9. Hacer constar que se ha culminado el correspondiente programa académico. 7. Para la judicatura y el servicio en los consultorios jurídicos no se requiere que se especifique este punto, toda vez que se entiende que es derecho, el cual se debe aplicar en esta práctica laboral. Los 6 primeros requisitos los debe certificar la entidad beneficiaria de la práctica laboral y los 3 últimos la respectiva institución educativa o todos los puntos los puede compilar esta última en una misma certificación, pero con base en la certificación que expida la primera. Para la experiencia previa relacionada con la participación en grupos de investigación, adicionalmente, la correspondiente certificación debe dar cuenta del reconocimiento, durante el periodo certificado, del respectivo grupo de investigación por parte del Ministerio Ciencia, Tecnología e Innovación o quien haga sus veces, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 2.2.5.6.6 del Decreto 1083 de 2005, adicionado a esta norma por el Decreto 952 de 2021. Para esta clase de experiencia previa, la autoridad competente para expedir la respectiva certificación es el precitado ministerio al igual que las entidades públicas y privadas parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SNTE. En el caso de la investigación aplicada de la formación profesional integral del SENA, la certificación debe ser expedida por esta institución. Para los contratos laborales y contratos de prestación de servicios, la respectiva certificación debe contener al menos la siguiente información: 1. Nombre del trabajador o contratista. 2. Número de su documento de identificación. 3. Fecha de inicio de ejecución del contrato, día, mes y año. 4. Fecha de terminación de ejecución del contrato, día, mes y año. 5. Las funciones u obligaciones ejecutadas, según corresponda. La jornada laboral, solamente para los contratos laborales. 6. Intensidad horaria semanal. 7. Programa de educación cursado y aprobado, con plan de estudios, con materias y contenidos de estas. 8. Competencias específicas que se desarrollan con el programa de educación cursado y aprobado. 9. Hacer constar que se ha culminado el correspondiente programa académico.
Los 7 primeros puntos los debe certificar la entidad contratante y los 3 últimos la respectiva institución educativa, o todos los puntos los puede compilar esta última en una misma certificación, pero con base en la certificación que expida la primera. Por su parte, para la aplicación de la Ley 2043 de 2020, se requiere que la práctica laboral se relacione con el programa académico cursado y que se haya realizado como opción para adquirir el correspondiente título, artículo 3. Además, debe ser certificada por la entidad beneficiaria, artículo 6. La respectiva certificación debe contener al menos la siguiente información. 1. Nombre del estudiante practicante. 2. Número de su documento de identificación. 3. Fecha de inicio de la práctica laboral, día, mes y año. 4. Fecha de terminación de la práctica laboral, día, mes y año. 5. Actividades o labores cumplidas en la práctica laboral. 6. Hacer constar que la práctica laboral se relaciona con el programa de educación superior cursado y aprobado. 7. Señalar que la práctica laboral fue hecha como opción para adquirir el correspondiente título. Los 5 primeros requisitos los debe certificar la entidad beneficiaria de la práctica laboral y los 2 últimos la respectiva institución de educación superior, o todos los puntos los puede compilar esta última en una misma certificación, pero con base en la certificación que expida la primera. Finalmente, en aplicación del parágrafo adicionado al artículo 2 de la Ley 2039 de 2020 por el artículo 4 de la Ley 2119 de 2021, los aspirantes que cuenten con doble titulación en programas de pregrado en educación superior, debidamente acreditada en SIMO con su inscripción a este proceso de selección, podrán convalidar la experiencia profesional obtenida en ejercicio de tales profesiones, siempre y cuando pertenezcan a la misma área del conocimiento, en los términos del decreto 1083 de 2015 o de la norma que lo modifique o sustituya y no se trate de tiempos traslapados. Para este fin, deberán registrar oportunamente en SIMO las respectivas certificaciones laborales. En cualquier caso, prevalecerán las condiciones y lineamientos emitidos al respecto por esta comisión en la complementación del 21 de septiembre de 2021, al criterio unificado verificación de requisitos mínimos y prueba de valoración de antecedentes de los aspirantes inscritos en los procesos de selección que realiza la CNESC para proveer vacantes definitivas de cargos de carrera administrativa. 3.2 Documentación para la VRM y la prueba de valoración de antecedentes. Los documentos que los aspirantes deben adjuntar escaneados en SIMO, cada uno en forma independiente, tanto para la VRM como para la prueba de valoración de antecedentes, son los siguientes. A. Cédula de ciudadanía ampliada por ambas caras. B.